Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí tenemos la asignación de la unidad número 5. Vamos a continuar con la unidad número 5. American Way of Life. El objetivo, vamos a hablar sobre habilidades, presente y en pasado. Entonces, el contenido que vamos a ver son el verbo modal can, cuya estructura en pasado es could. Bien, para expresar entonces presente y pasado y los adverbios de modo. Pero en esta primera parte que vamos a ver, vamos a estudiar solamente las habilidades, ¿ok? Vamos a hablar sobre las habilidades en presente y pasado, las habilidades que nosotros tenemos ahora, lo que podemos hacer y lo que podíamos hacer cuando éramos niños. Esta vez vamos a escuchar un diálogo que lo tenemos aquí presente y entonces luego vamos a practicar ese diálogo utilizando las estructuras con el verbo can en presente. Ok, entonces a continuación escucharemos este diálogo entre Patrick y Rachel. Speaking. Exercise 1. At the art exhibit. Listen to these people talking about their talents. Role play the conversation with a partner. Substitute the expressions in bold. Use the expressions from the box. Look at that painting. It's really beautiful. Whose is it? Oh, it's mine. It's yours. Wow. You can paint really well. What else can you do? I can sing. How about you? Can you paint? Me? No, I can't. I don't have the gift. But I can play the piano. Can you play any musical instruments, Rachel? Yes, I can. Actually, I can play the guitar and the flute. Well, you are a very talented girl. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar sobre expresiones que indican habilidades, abilities. When talking about abilities or skills, a modal verb is used. We use can to talk about abilities in the present form. Could is the past form. Sandra can play the guitar. Can you play the guitar? Yes, I can. No, I can't. Can Mary dance? Yes, she can. No, she can't. Can Luis do simple bookkeeping? Yes, he can. No, he can't. Can you and your mom cook? Yes, we can. No, we can't. Can Charles and Nelson ride a horse? Yes, they can. No, they can't. Aquí tenemos entonces las formas afirmativas y negativas utilizando el verbo can. ¿Ok? Como todo verbo modal, muchachos. Los verbos modales indican, esos son verbos que utilizamos en inglés. Los verbos modales indican una acción específica dentro de la oración, un contexto. Ellos expresan un contexto. En este caso, en estas oraciones, ¿cuál es el contexto? Estamos hablando de habilidades. La habilidad de tocar la guitarra, una habilidad de bailar, la habilidad para hacer una contabilidad simple, llevar una contabilidad simple, eso es bookkeeping, llevar la contabilidad, llevar las cuentas, eso es bookkeeping, cocinar, esas son todas habilidades, cabalgar a caballo, ¿ok? Entonces, eso es el verbo can, el verbo poder, pero para expresar habilidades. Ese es el contexto. Ok, aquí continuamos con la expresión de las habilidades, pero en el pasado. Entonces utilizamos el pasado del verbo can, es could, ok, como verbos modales. Entonces, como verbo modal va a indicar acciones que expresan habilidades, pero en el pasado. Recuerden que nuestras habilidades cambian en el transcurso de nuestra vida. Lo que hacíamos, lo que podíamos hacer cuando niños, ya hoy en día no lo podemos hacer por muchas razones. Entonces, bueno, aquí eso es lo que expresa can, el verbo modal can. Entonces aquí lo vamos a ver en diferentes formas de las oraciones. Could you speak German when you were a child? Yes, I could. No, I couldn't. Could Nancy cook when she was younger? Yes, she could. No, she couldn't.
Could your father drive a car when he was 16? Yes, he could. No, he couldn't. Could you and your brother play soccer when you were children? Yes, we could. No, we couldn't. Could Raphael and George play drums when they were children? Yes, they could. No, they couldn't. Entonces, estas son las formas afirmativas y negativas. Fíjense que como verbos modales, ellos se elaboramos la pregunta con ellos. No necesitamos de los auxiliares ni do, ni did, ni does. Ellos mismos forman la pregunta. Y cuando lo utilizamos en oraciones afirmativas cortas, lo utilizamos con ellos. O oraciones negativas cortas, lo utilizamos a ellos. Ellos toman la posición del verbo como verbo auxiliar. Esa es la forma de los verbos modales en inglés. Entonces, can, el pasado es could. Lo utilizamos para expresar situación de habilidades o destreza. Ok, muchachos, el ejercicio en clase. Aquí vamos a completar estas oraciones con can, can't, could, couldn't. Tenemos que leer bien la oración porque no sabemos dónde está en pasado. Recuerden que tienen que estar pendientes de los verbos en pasados, de lo que dice la oración completa, para ver si utilizamos can en forma afirmativa o can't en forma negativa. O si utilizamos could, si la oración está expresada en el pasado, o couldn't, si es una oración que se expresa en el pasado, pero en forma negativa. No es utilizarlos así, no. Tenemos que entender bien el contexto de la oración, para entonces poder ver si utilizamos la estructura adecuada.